viendo. Así que muy buenos días a todos, a todas los que habéis aceptado nuestra invitación para compartir en la mañana de hoy este evento que se celebra en el marco de la Open Access Week, la Semana Internacional del Acceso Abierto, la Open Access Week, la International Open Access Week, que viene celebrándose hace ya bastante años y que, como digo, tiene por objetivo principal pues la difusión de las acciones que tienen que ver precisamente con esto, con promover, ¿no? Con procurar el acceso abierto a los resultados de investigación. Os voy a ir ya compartiendo la pantalla, la presentación que tenemos preparada, que creo que ya se ve, ¿verdad? Sí, vale. Y vamos a ponerla grandecito. Y como veis, la presentación lleva por título ¿quién posee nuestro conocimiento? Y esto es algo que ocurre habitualmente en la Open Access Week, la International Open Access Week, y es que se le pone siempre un título, un leitmotiv, digamos, una temática aglutinadora de las diferentes iniciativas para poner el acento cada año pues, en una temática diferente, pero siempre relacionada, como digo, con el acceso abierto a la ciencia, con el acceso abierto a los resultados de investigación. Como digo, en esta ocasión el título es quién posee nuestro conocimiento y qué se esconde detrás de este título. Pues básicamente lo que se esconde es el debate actualmente abierto respecto de quién se venía quedando y sobre todo quién se viene ahora quedando con la propiedad del conocimiento que es descubierto en los centros de investigación y en las universidades. Es decir, quién se acaba quedando con la potestad de el qué se puede hacer, ¿no? Con esos resultados de investigación que estamos publicando y que estamos diseminando a través de los distintos medios de comunicación científica. Esto además en tiempos de inteligencia artificial cobra una especial relevancia, una especial resignificación, que es a la que vamos a hacer alusión dentro de la charla o en una de las partes en una de las partes de la charla. Bien, a mí me gusta, en fin, yo creo que esto es, no sé, de formación profesional. Me gusta siempre que hablo de un tema, pues sentar las bases, ¿no? O contar un poco el recorrido, el escenario en el que, digamos, en el que vamos a montar luego digamos, la locución, en el que vamos a montar el mensaje del que vamos a tratar, en este caso en la mañana de hoy. En este sentido, vamos a hablar, obviamente, de comunicación científica y a mí me gusta siempre regresar a este hito, el hito del nacimiento y la puesta en circulación de las dos primeras revistas científicas modernas. Iba a decir, tal y como las conocemos hoy, hombre, exactamente como hoy no, pero desde luego sí que constituyen, digamos, el primer ejemplo de esta tipología documental, revista científica de tantísima profusión y de tantísimo uso en nuestros días. Se produce en el siglo XVII, son estas dos cabeceras las primeras que surgen, el Journal des Savants y el Philosophical Transactions. Las dos el mismo año, curiosamente. Esto es simplemente, bueno, casi casualidad, es decir, que surjan en el siglo XVII no es ninguna casualidad porque en ese momento estamos, ¿no? Como todos bien sabéis, asistiendo a ese gran boom en torno a, ¿no? a la ciencia, a la producción de conocimiento científico. Estamos en plena revolución científica y también tiene mucho que ver, bueno, pues que ya en estas fechas, 2 siglos después de la llegada a Europa mm, eh, digamos, de la adopción masiva en Europa de la imprenta de tipos móviles, pues 2 siglos después, pues ocurre lo que ocurre, es decir, que se abaratan muchísimo los costes, tanto de producción como de impresión de los documentos en general y en este caso, pues de estos documentos científicos en particular. Las revistas científicas vienen básicamente a a cumplir una función de, evidentemente, difusión del conocimiento científico, de puesta en comunicación, de puesta en común por parte de las comunidades científicas que se van creando y que cada vez van siendo mayores. Cumplen también, además, la función, digamos, de registrar la autoría del conocimiento científico, de la creación científica, del descubrimiento científico. A todo eso responden, desde luego. Y como digo,
Pues aquí encontramos esos dos primeros ejemplos ya de revista moderna, una de ellas, el Philosophical Transactions, que sigue viva hoy, cuatro siglos después, que desde luego es todo un logro, ¿no? Es todo un hito. Vale, ese primer punto, ¿no? Digamos, primer punto a señalar, primer punto importante en la historia de la comunicación científica. El segundo punto importante es este otro, ¿vale? La llegada al sector, la llegada al contexto de la publicación científica, de la comunicación científica, de un señor que se llama Robert Maxwell, o que dice que se llama Robert Maxwell, ¿vale? Este señor tiene una vida súper interesante. Yo os animo a que la descubráis, ¿vale? Hay mucha información por internet, de la Wikipedia, hay por ahí un Netflix, un documental que habla de la vida de su hija, pero también toca la vida de este señor. Y alguno de vosotros se estará preguntando por qué es importante este señor. Porque este señor cambia radicalmente el modelo de negocio de la comunicación científica. Hasta la fecha, hasta mediados del siglo XX, mayoritariamente el conocimiento científico o la distribución del conocimiento científico estaba en manos de unas cuantas editoriales, pequeñas editoriales o editoriales de mediano tamaño, pero sobre todo estaba en manos de los propios organismos de investigación, de las propias universidades y sobre todo de las sociedades científicas, que eran las que estaban o las que habían creado la revista y las que se ocupaban de la edición de cada número y de su distribución. ¿Por qué es tan importante Robert Maxwell? Porque es el primero que se le ocurre, ¿vale? Que se puede crear un enorme área de negocio en torno precisamente a la difusión del conocimiento científico, precisamente en torno a la publicación científica. Este señor fundó un sello editorial, se llama Pergamon, en el Reino Unido, ¿vale? Y, como digo, el primero que se le ocurre empezar a crear nuevas revistas, ¿vale? Muchas nuevas revistas, entre otras cosas, para dar cabida, estamos hablando de años 60 del siglo XX, para dar cabida a todo ese nuevo conocimiento científico que se ha ido generando en los últimos años, sobre todo, ¿vale? Hay una nueva revolución científica que se produce en torno al esfuerzo de guerra que se produce en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, el esfuerzo bélico. Es decir, hay unos grandes, enormes desarrollos en I+D, sobre todo en determinados campos científicos, en la ingeniería, sobre todo, pero no solo ahí, ¿vale? Con lo que se invierte mucho dinero, se incorpora mucha gente, muchos investigadores al sector del I+D y desde luego se hacen muchos descubrimientos que, como todos bien sabéis seguramente, necesitan ser publicados por aquello de comunicar y conectar con el resto de la comunidad científica, dar la primera noticia, registrar el conocimiento y obtener el reconocimiento. Esto que tampoco se nos vaya a olvidar, ¿vale? Pues lo que está ocurriendo a mediados del siglo XX es que muchos de esos nuevos descubrimientos no tienen cabida en las revistas que ya existían, porque son relativamente pocas, relativamente siempre digo, relativamente pocas, y también con un nivel de publicación y de circulación relativamente limitado, ¿vale? Pues, entre otras cosas porque los recursos destinados pues también lo son, porque no se entienden que estos medios de comunicación no se les entiende, digamos, como un instrumento de lucro, ¿no? De lucro comercial, ¿vale? Bien, pues este señor ve ahí una mina de oro directamente y empieza a crear nuevas revistas y lo hace con un modelo de negocio que hasta el momento solo se había ensayado, pero no se había extendido, ¿no? No había tenido gran profusión. Empieza a crear nuevas revistas y las va dotando de comités editoriales, evidentemente, de investigadores e investigadoras, de científicos, a los que comienza a pagarle un sueldo, ¿vale? Por ser editores de revistas. A esta revista la dota también, evidentemente, de un comité científico que es el que se supone que va a velar por la integridad y por la relevancia y la calidad de aquellas cosas que van a ir publicando, y luego incorpora otra cosa que ya se estaba empezando entre comillas, poner de moda, que es la revisión por pares, ¿vale? Es decir, incorpora a una corte de investigadores e investigadoras que están dispuestos a revisar precisamente los trabajos científicos antes de su publicación. Y hay un punto importante en todo esto, porque si os dais cuenta de todo el personal que acabamos de nombrar, los únicos que cobran son los editores de la revista, ¿vale? Los editores de la revista y el señor Maxwell, por supuesto, que es el que dirige el cotarro, el que dirige el negocio, ¿vale? Y el que se ocupa de buscar a los suscriptores de la revista, que son los que van a pagar todo esto, suscriptores individuales y sobre todo suscriptores institucionales, el que se ocupa, evidentemente, pues luego de toda la maquinaria, de toda la industria que tiene que ver con componer, maquetar, imprimir, distribuir, ¿no? Y todas, por supuesto, todas las relaciones comerciales colaterales, ¿vale? Bien.
Pues a este señor el negocio le funciona de maravilla. ¿Por qué? Porque rápidamente los investigadores se dan cuenta, ¿vale? De que efectivamente tienen, digamos, una válvula de escape a todos aquellos resultados de investigación que querían publicar y no tenían sitio, ¿no? Donde colocarlo, ¿vale? Entonces encuentran un montón de nuevas revistas, él va creando además revistas a, digamos, a demanda o según va entendiendo que son necesarias, con lo cual, perfecto. Bueno, pues este es el germen de lo que luego van a montar, ¿vale? De lo que luego van a empezar a montar otra empresa de la que tendremos ocasión de hablar en tan solo unos segundos. ¿Por qué? Porque aquí hay otro punto importante que tenemos que destacar antes de llegar ahí, ¿vale? Y es que la otra cosa que hace Maxwell es esto, ¿vale? Ya se hacía antes, no es que este señor lo invente, ni mucho menos, ¿vale? Pero sí es verdad que, de alguna manera, lo estandariza. ¿El qué es lo que estandariza? Pues la obligatoriedad de cesión de derechos de propiedad intelectual por parte de los autores, ¿vale? La legislación española, la legislación europea continental, ¿vale? Cuando habla de derechos de los autores, cuando habla de derechos de autor de propiedad intelectual, dice que hay dos tipos de derechos, los derechos morales y los derechos de explotación. Los derechos morales son los que tienen que ver con el reconocimiento de la autoría, el derecho a decidir cuándo se hace la primera publicación de un trabajo, el, eh, etcétera, ¿vale? Etcétera. Estos derechos morales en la legislación española son irrenunciables, entre otras cosas, para evitar la subcontratación, ¿no? De mano de obra, entre comillas, esclava, que sea la que escriba los trabajos y que luego la autoría se le asigne a otra persona, ¿no? Esto, desgraciadamente, a pesar de que la legislación lo prohíbe, pues a veces saltan casos, ¿no? A las pantallas, ¿no? Sobre todo procedentes de, en fin, procedentes de, en fin, de personajes famosos, ¿no? De los medios de comunicación. Vale. La otra parte de los derechos son los derechos de explotación, que tienen que ver con, precisamente, obtener algún tipo de rendimiento, normalmente rendimiento económico, por por el consumo de esos productos intelectuales, ya sea mediante la venta, mediante la consulta, el intercambio, la transformación, la traducción, etcétera, etcétera. Bien, pues en la legislación española, en la legislación europea, en la legislación de muchos países del mundo, ¿vale? Esos derechos sí que pueden ser objeto de negocio jurídico. Dicho de otra manera, sí que pueden ser cedidos, vendidos, comprados, alquilados, licenciados, etcétera, etcétera. Y justo esto es lo que se empieza a hacer, se empieza a hacer en ese momento de boom de la comunicación científica. Se le empieza a exigir a los autores que hagan una cesión exclusiva de los derechos de explotación, de los derechos de propiedad intelectual, de los trabajos de su autoría. ¿Vale? Claro, en esa cesión de derechos, básicamente lo que se hace es darle a los editores, a las editoriales, potestad completa para negociar con esos trabajos, ¿vale? Las editoriales, ¿por qué lo piden? Pues básicamente porque ellos dicen que quieren, deben proteger su inversión. Oye, yo te voy a publicar esto, pero yo de alguna manera tengo que asegurar que yo voy a recuperar lo que yo estoy invirtiendo en hacer esta publicación. Es más, me tengo que asegurar que voy a ganar dinero, que yo al fin y al cabo soy una empresa, ¿eh? No soy una sociedad científica, no soy una universidad, no soy un organismo no soy un organismo de investigación, ¿vale? Al final los autores, los científicos, las científicas, vosotros, vosotras, que lo que estáis buscando es simplemente enlazar, comunicar con vuestros colegas, darle la primera noticia de un descubrimiento, dejar registrado el hallazgo, etcétera, etcétera, pues no veis el peligro en esto. Nadie ve el peligro en esto. Y de hecho, ¿qué es lo que se hace? Pues básicamente se ceden esos derechos sin ningún tipo de crítica. Fijaos que aquí ocurre una cosa súper interesante, en España también lo hemos visto y de hecho todavía se ve un poquito. No tenemos miedo, no tenemos ningún reparo a ceder los derechos de explotación cuando hablamos de artículos de revista. Sin embargo, cuando hablamos de monografías, cuando hablamos de libros, sí que todavía, cuando se produce esta cesión de derechos que se sigue haciendo, como parte del negocio, normalmente hay una contrapartida económica hacia los autores. Esto en los libros todavía, mínimamente, pero todavía se ve algunas veces, ¿no? Sobre todo cuando son libros por encargo, etcétera, etcétera, pues todavía, oye, pues te voy a pagar cada año el 10% de las ventas, ¿no? Estas cosas todavía se ven. Pero en los artículos de revista esto se aceptó de manera absolutamente acrítica. Claro, esto provoca, como es obvio, una cerrazón en el acceso al conocimiento. ¿Por qué? Porque desde ese momento, el problema no es que tú tengas que comprar, suscribir la revista o irte a una institución que la suscriba para consultar ese conocimiento. El problema es que, como has cedido en exclusiva los derechos de explotación,
tú no puedes volver a publicar eso en ningún sitio. Solo puedes hacerlo pidiéndole permiso a la entidad a la que le ha cedido los derechos de explotación. Y como es obvio, esa entidad no te va a dar ese permiso, o desde luego no te lo va a dar, digamos, en un plazo razonable de tiempo, ¿vale? Al menos ellos siempre esgrimen la misma argumentación. Ellos deben recuperar la inversión que han hecho. Ellos deben asegurar el negocio, ¿vale? Por eso no te van a dejar publicar eso en ningún otro sitio, ¿vale? Bueno, pues sobre el modelo Pergamon, sobre el modelo Maxwell, empiezan a nacer, empiezan a crecer, porque algunas ya existían, o empiezan a renacer, porque algunas resurgen de las brasas, como la de Fénix, algunos grupos editoriales, ¿vale? Que empiezan a tomar bastante auge, bastante empuje que además se ve aumentado por el hecho de que desde finales del siglo XX estamos asistiendo a un proceso muy acelerado de concentración empresarial mediante fusiones y compraventas de sellos editoriales, ¿vale? Llegando un momento a inicios de los años 2000 en el que se comienza a hablar del llamado Big Five de la publicación científica, de la publicación académica. Ese Big Five se refiere a 5 grupos editoriales que acaparan un amplísimo porcentaje, una amplísima porción de la publicación científica mundial. Hablamos de Elsevier, de Wiley, de Springer Nature, de Sage y de Taylor and Francis. ¿Vale? Hablamos básicamente de esos 5 grupos editoriales que a su vez en su seno acogen un montón de sellos distintos, sellos, algunos de los cuales acumulan una larguísima tradición, ¿vale? Pero que directamente son absorbidos por estas empresas, ¿vale? Provocando que de facto se instaure un oligopolio, ¿vale? Justo en el momento en el que se ha popularizado Internet y ha nacido la World Wide Web, ¿vale? Y esto es un momento súper importante. ¿Por qué? Pues básicamente porque esa disponibilidad de nuevas tecnologías hace crecer un rayo de esperanza en el ámbito de la comunicación científica, porque claro, todos esperamos que A, la comunicación científica sea mucho más rápida, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya no tenemos que esperar que el artículo o la revista se maquete, se componga, se imprima y se distribuya por correo postal, sino que directamente se maqueta en un documento electrónico que es distribuido al instante. De una punta a otra del mundo se puede consultar sobre la marcha esos nuevos documentos científicos, con lo que eso supone para la aceleración en el conocimiento de los nuevos hallazgos y en la creación de nuevo conocimiento científico, ¿vale? Y por otra parte, la otra cosa que esperamos es que se abaraten los costes. ¿Por qué? Porque se eliminan gran parte de los costes, no ya de la cadena de distribución, por supuesto, sino también de del propio proceso de fabricación del producto. Cuando digo producto me refiero a el producto impreso, la revista impresa. Vale. ¿Ocurre eso? Pues muchos me temo que no. Lo que ocurre es justo lo contrario. ¿Vale? Se instaura un procedimiento, un proceso al que luego vamos a conocer con el sobrenombre de los big deals, los grandes tratos, que como digo siempre, son los grandes tratos para ellos. ¿Quiénes son ellos? Los grandes grupos editoriales, ¿vale? Más que un gran trato, a mí siempre esto me ha parecido el timo de la estampita, ¿vale? ¿En qué consiste ese gran trato? Pues yo os lo voy a contar. Básicamente, venimos de un mundo papel donde la mayor parte de los suscriptores individuales, paulatinamente, han ido desapareciendo. Todavía, a principios de los 2000, existen algunos suscriptores individuales. Todavía hay profesores en la universidad, por ejemplo, yo los he conocido aquí en la Pablo de Olavide, que suscribían ellos individualmente las revistas, las tenían en su despacho en su casa, porque bueno, tenían unas cuantas revistas de cabecera y a ellos les gustaba leerle que les llegara a su casa. No querían depender de la biblioteca a la que llegaba un ejemplar de cada número y luego, bueno, pues dependiendo de qué cabecera fuera, podía haber tortas, ¿no? Por hacerse con el ejemplar para leerlo rápido, ¿vale? Bueno, pues eso, ese mundo va muriendo y empieza a terminar de morir con la llegada de lo electrónico. ¿Por qué? Pues porque a los suscriptores individuales ya no les hace falta tener el ejemplar para ver porque lo pueden consultar en electrónico sin necesidad de tener una suscripción individual. Pueden hacerlo con la suscripción institucional, que es la que se transforma. Al principio, lo que hacen las grandes editoriales es regalarnos
el formato electrónico. Nosotros seguimos pagando la suscripción del papel, que está calculado, el coste está calculado algunas veces, no siempre, pero muchas veces en base al número de personas que componen la comunidad universitaria, ¿no? Entendiendo esto como potenciales lectores, por ahí nos cobran, se calcula el precio de la suscripción de la revista y al principio nos regalan el electrónico. En un momento dado, hacen el cambio. Nos dicen, no, mira, ahora vamos al revés. Te voy a cobrar el electrónico y te voy a regalar el papel. Y digo, bueno, fantástico. Pues cóbrame el electrónico que será más barato, ¿no? Por esto de que te ahorras, ¿no? El suministro, no sé cuánto, la impresión. Te dicen, no, 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 te voy a cobrar lo mismo. Porque al final soy un montón de gente y además es más fácil que entre más gente a consultarlo porque es mucho más accesible el modelo y además está el tema de el acceso concurrente, porque ya claro, muchas revistas y ese acceso concurrente, es decir, varias personas pueden estar consultando la revista a la vez. Entonces eso tiene un precio y yo te voy a cobrar lo mismo que te cobraba. Y ahí aceptamos barco. Y luego ya llegó el gran trato de verdad. El gran trato es que se produce otro nuevo boom científico por el crecimiento de la inversión en I+D de los países que ya venían haciendo I+D y se incorpora mucho nuevo personal que produce muchos nuevos resultados de investigación que hay que publicar y sobre todo por la llegada al mundo del I+D de científicos procedentes o de países en los que prácticamente se hacía poca ciencia o muy poquita. O sea, o no se hacía ciencia o se hacía muy poquita. O se hacía una ciencia muy local que no llegaba a los circuitos internacionales. Entonces, esa gente también se incorpora, ¿vale? Y obviamente también quiere publicar sus resultados de investigación. ¿Qué hacen esta gente? Fácil. Modelo Maxwell. ¿Cuántas revistas quiere usted? Las que sean necesarias. Se van creando un montón de nuevas revistas para dar cabida a estos resultados de investigación. Por el camino que ocurre, ahora hablaremos un poco de eso, que siguen existiendo, obviamente, las revistas tradicionales de siempre, que son las que verdaderamente tienen el prestigio, que son las que tienen el prestigio, donde todo el mundo quiere publicar, ¿vale? Entonces, esas son las que en principio seguimos suscribiendo a las bibliotecas y las que nos cuestan un pico, es decir, nos cuestan un dinero. Pero estas editoriales necesitan colocar también esos nuevos productos. ¿Cómo lo hacen? Pues con la misma táctica anterior. Nos la regalan. Usted suscribe la revista A y yo con la A le regalo 25 revistas más. Ah, fantástico. ¿Vale? En principio no vimos el peligro de la infoxicación, es decir, no vimos el peligro de estamos suministrando a nuestras comunidades, a nuestros investigadores, a nuestro alumnado también, ¿vale? Estamos suministrando información, bueno, que no necesariamente es de primera magnitud, de primera calidad. Todavía no tenemos el problema que tenemos ahora, ¿eh? Esto también, esto hay que decir, no tenemos el problema que tenemos ahora con 6 millones de artículos nuevos cada año. ¿Vale? No estamos hablando de esos volúmenes, pero es verdad que de golpe y porrazo empiezan a llegar, pues eso, pues muchas nuevas revistas, además en sistemas de búsqueda y recuperación de la información electrónico, donde a veces no se distingue, ¿no? Lo que procede de revistas de siempre, de toda la vida, de prestigio, de reputación, etcétera, se distingue entre esas y las que no lo son. ¿Vale? Esa no la tragamos. De acuerdo, porque eran gratis. Pero en un momento dado esta gente cambia las tornas y dice, no, mire usted, que yo no le puedo seguir dando gratis las 25 revistas, más la que usted suscribía. Entonces le voy a hacer un precio y de un precio fantástico, además una oferta dedicada, una oferta singularizada para usted. ¿Vale? Esta cosa que hacen, ¿no? Los grandes comerciantes, ¿no? Que nos tratan a los clientes como si fuéramos sus amigos, o eso es la sensación que pretenden dar. Una oferta personalizada para que adquiera los 26 títulos. Mire usted, es que yo no quiero 26 títulos, que yo solo quiero uno, que es el que me interesa a mí de toda la vida de Dios. Ya, pero es que ese título que usted quiere no se vende solo. Entonces yo le voy a hacer un precio especial por los 26. Insisto, que es que no quiere los otros 25. Ya, pero que no se vende solo, ¿vale? Que se vende con otros 25. Y esto es lo que vale. ¿Y cuánto vale? Pues mire usted, como ya son 26, que no uno, evidentemente no tiene el precio aquel que usted pagaba por un único título. ¿En qué se traduce eso? Eso se traduce en una superinflación aplicada a los presupuestos de las bibliotecas, que son las que tienen que pagar estos servicios, porque entre otras cosas, por el camino, como ya hemos comentado antes, nos habíamos cargado o habían desaparecido los suscriptores individuales. Con lo que la única manera de acceder a ese nuevo conocimiento científico que se iba generando, puesto que por otra parte se había cedido el derecho para publicar de nuevo o en otro sitio esos mismos trabajos, porque se habían cedido en exclusiva los derechos
de explotación de los trabajos que luego salían en la revista, pues la única puerta de acceso al conocimiento científico era pasar por el aro. ¿Sí? Vale, yo creo que ahora se entiende un poquito mejor esto, ¿verdad? ¿Conocéis la película? Si tenéis un rato este fin de semana, os, os recomiendo su visionado. Se llama Los Tramposos, una película de los años 60 y que básicamente lo que recoge son, bueno, pues diversas historias cruzadas, ¿no? De un grupo de personas que se dedican básicamente al timo, ¿vale? Y entonces pues exponen cómo se hacen distintos timos tradicionales. En este caso creo que recordad que estamos asistiendo al timo de la estampita, ¿vale? El timo de la estampita es que te enseño un sobre con un billete dentro, pero con un fajo, es decir, con la apariencia de un fajo de billetes. Entonces te enseño unos pocos que son de verdad y te los cambio, te cambio estampita, ¿vale? Te cambio este sobre con no sé cuántos billetes, 50 euros, como soy, como tengo algún problema, ¿no? De algún tipo de discapacidad intelectual y no me entero muy bien de la película, pues te lo cambio por tu taquito de billetes de 10 euros, ¿vale? Y al final, ¿qué ocurre? Porque el señor este, pues le acaba cambiando taquito por taquito, claro, y hasta que no pasa un rato, pues no se da cuenta que el taquito del otro venía en blanco, ¿no? El timo de la estampita. Pues básicamente eso es lo que viene a ocurrir. Bien, por esa misma fecha empezamos a hablar de esto. ¿Por qué empezamos a hablar de esto? Pues porque precisamente no estamos muy de acuerdo con este timo de la estampita. ¿Vale? Empezamos a hablar de acceso abierto. A principios de los 2000 se producen las tres reuniones y declaraciones fundacionales del Movimiento por el Acceso Abierto a la Ciencia, que llevan el nombre aglutinador de la Declaración de las tres B. Las tres B por las tres ciudades donde se producen, que son Budapest, Bethesda y Berlín. ¿Vale? Las tres declaraciones por el acceso abierto que vienen a sentar las bases para la construcción de un modelo de comunicación del nuevo conocimiento científico que de alguna manera puentee o de alguna manera evite las barreras que está imponiendo el modelo comercial. Modelo comercial que está imponiendo barreras ligadas a la propiedad intelectual, ligada al pago digamos, al pago de tasas, ¿no? Al pago de suscripciones y también ligada al propio modelo tecnológico. Ligada al propio modelo tecnológico, ¿por qué? Porque todo ese modelo de distribución del conocimiento científico a través de agentes comerciales se está montando sobre plataformas de software propietario y también en formatos no abiertos, ¿vale? Entonces, el movimiento de acceso abierto dice, esto hay que romperlo por algún lado y aquí se ponen de acuerdo muchas sociedades científicas, universidades, algunas editoriales, entidades de financiación e incluso algunas administraciones públicas, ¿vale? Para poner en marcha, primero, los itinerarios, ¿vale? Que tienen que ver básicamente con qué, con crear medios de publicación, ¿vale? Que directamente publiquen en abierto. Publiquen en abierto, ¿qué quiere decir? Que no cobren por leer, ¿vale? Es decir, que el conocimiento sea accesible desde el punto de vista económico, que utilicen plataformas y formatos abiertos, es decir, que no haya problemas de acceso al conocimiento científico por falta de tecnología y que por otra parte lo haga con, digamos, con una posición ventajosa respecto de los derechos de propiedad intelectual para los autores, pero también para los consumidores de información. ¿Vale? En este sentido, se establece por un lado, como decimos, esa ruta dorada, que es la de creación de medios de publicación. Claro que surgirían, en principio, como alternativa a las publicaciones del modelo comercial, ¿vale? Y por otro lado, establecen una segunda ruta que tiene que ver con publicar por el modelo comercial, ¿vale? Hacer un depósito de una copia de esos trabajos en algún lugar del que ahora vamos a hablar para su consulta pública, ¿vale? Es decir, yo publico en las revistas de siempre, siguiendo el modelo, comillas, comillas, de siempre, pero a su vez deposito una copia que queda ahí para el acervo del conocimiento científico de la humanidad, ¿vale? Esas son las dos rutas que se establecen, la dorada y esta segunda de la que estamos hablando, que es la verde, es la del depósito. Nos dotamos de la ruta, nos dotamos del instrumento jurídico. ¿Cuál es el instrumento jurídico? Las licencias abiertas. ¿Vale? Frente al copyright, el copyleft. Entonces, lo que hace el movimiento del acceso abierto, que se inspira y bebe directamente del movimiento por el software abierto, por el software libre, es dotarse también de una familia de licencias, ¿vale? Instrumentos jurídicos
que permiten precisamente, ¿vale? Para aquellos que ostentan la propiedad de los derechos de explotación, ¿vale? Dotarse de un instrumento que habilita ciertos permisos a determinados colectivos, básicamente a las personas que se acerquen a la lectura, al consumo, a la transformación, incluso a la redistribución de ese contenido que se van a publicar en los medios abiertos o el contenido que se va a depositar en los repositorios, que son la infraestructura, ¿vale? Que nace ahora con el movimiento por el acceso abierto, ¿vale? El primer repositorio de acceso abierto es Archive, ¿vale? Que seguramente muchos de vosotros conocéis, porque además sale muchísimo en prensa, que es un repositorio que crea la comunidad científica del ámbito de la física, la astrofísica, etcétera. Pues ellos quieren comunicarse entre sí, ¿vale? A base de preprints, ¿vale? Quedaros con la copla, preprints, ¿vale? Y para ello, claro, en el mundo digital, ¿qué hacen? Pues crean un lugar donde colgar esos preprints y poder diseminar rápidamente los nuevos hallazgos y discutir sobre ellos, ¿vale? Se le llama repositorio, ¿vale? Repositorio. Y es esa tecnología, la tecnología que se adapta para dar cabida a este movimiento por el acceso abierto, contando con algunas organizaciones, empresas, universidades que hacen los diseños tecnológicos, ¿vale? El software abierto también, que está en la base de estos repositorios científicos, repositorios institucionales, repositorios temáticos, etcétera, ¿vale? Bien, esto como digo sienta las bases. En España, unos años más tarde, conscientes de que todo esto está ocurriendo, ¿vale? Se promulga la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en el año 2011 y se incluye un artículo, el 37, que habla de la difusión en acceso abierto y que establece la obligatoriedad del depósito en abierto de aquellos trabajos revisados por pares. Bueno, realmente habla de artículos de revista. Pues habla de la obligatoriedad del depósito de aquellos artículos de revista que procedan de investigaciones financiadas mayoritariamente con fondos de los presupuestos generales del Estado. De eso de lo que habla, ¿vale? Dice que esas personas habrán de depositar una copia de la versión final aceptada para publicar, quedaros con el otro concepto, el accepted manuscript, ¿vale? O el postprint de autor, ¿vale? Y dice, establece un plazo, dice que tan pronto como sea posible, pero no más tarde de 12 meses después de la publicación. Eso lo tenía aquí, en este apartado. A ver si puedo pintar. Un segundillo. Sacando el rotu. Aquí la pluma, ¿vale? Esto dice aquí, en este apartado segundo del artículo 37 de la LCTI. ¿Vale? Bien, dice incluso esto de aquí. La versión electrónica pública podrá ser empleada por la administración pública para sus procesos de evaluación. ¿Vale? Esto parece que ahora es nuevo, pero no, no es nuevo. Esto estaba ya dicho en 2011. ¿Vale? Bien. Esto dijimos en la legislación española y dijimos esta otra cosa. En 2011 también sale el Real Decreto porque se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, ¿vale? Que obliga al depósito en acceso abierto de las tesis doctorales, tal y como se lean, sobre la marcha, ¿vale? Que esa es el otro leitmotiv para la creación de los repositorios institucionales. Cada organización se dota de su propio repositorio, ¿vale? Hasta el momento, bueno, pues se podían estar utilizando es decir, funcionaban muy bien a nivel comunidad los repositorios temáticos, los repositorios disciplinares, pero claro, en el momento que ya hay una ley que te obliga a archivar, ¿no? Depositar tus propias tesis doctorales, pues ya las instituciones dicen, oiga, aquí hay que hacer algo. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues tener nuestro propio repositorio para que este depósito se produzca, ¿vale? En el caso de la Pablo de Olavide, pues ponemos en marcha Río, el repositorio institucional Olavide, ¿vale? Y mientras que las tesis se depositan a borbotones, sobre todo a partir de, como digo, de esta fecha del año 2011, no ocurre lo mismo con el resto de investigaciones, a pesar de efectivamente haber una obligación legal, igual que la otra, y, eh, y poder ser incluso objeto de evaluación esos trabajos depositados. No ocurre. ¿Por qué no ocurre? Pues la verdad es que yo no tengo la razón. ¿Vale? Yo tengo, en fin, yo puedo especular, ¿vale? Por desconocimiento de la ley, eh,
Pues porque no voy a perder tiempo en esto, porque las revistas, esto sí se ha escrito muchas veces, porque las revistas en las que yo publico no me permiten hacer esto, ¿vale? Esa quizás es la razón que más se ha esgrimido cuando alguien tiene conocimiento de que debía hacer, ¿vale? Bueno, repositorio que en este momento, en el ámbito español, en el ámbito nacional, van ya por el número de 191 repositorios. Es decir, las infraestructuras las comenzamos a crear y a día de hoy están bastante maduras. Tan maduras, ¿vale? Que ahora nos permitimos el lujo incluso de evaluarnos, lo habréis visto seguramente en las noticias de la universidad, de evaluarnos para ver aquellas que cumplen rigurosamente y estrictamente con los estándares de calidad que debe poseer cualquier repositorio. Es decir, el repositorio no es solo un lugar de depósitos, también un lugar que permite la interoperabilidad y la diseminación del conocimiento depositado. Es decir, el sentido del repositorio no es solo de preservación digital, que por supuesto lo es, sino también de diseminación del conocimiento. Y para poder diseminar adecuadamente hay que cumplir una serie de estándares. RIO, el repositorio de la Universidad Pablo de Olavide, acaba de obtener ese reconocimiento que otorga la Fundación Española de la Ciencia y la Tecnología a través de Recolecta, de Recolector de Ciencia Abierta, acaba de obtener el sello de calidad, ¿vale? El sello de calidad de Recolecta, por el cumplimiento de todos esos estándares que posibilitan la interoperabilidad y en consecuencia la exposición y la recolección o el descubrimiento de los trabajos en el depositado, iba a decir publicado no, depositado, ese es el término exacto que hay que utilizar cuando se habla de repositorio. El repositorio no se publica, sino que se deposita. Se hace público, pero no se publica. Vale. Por otro lado, la otra cosa que hicimos o que se hizo, ¿vale? Los repositorios, como decíamos, hacen o permiten dar cumplimiento a la vía verde, ¿no? La del depósito de la copia de lo publicado, bla, bla, bla. Pero también se podía habilitar la vía dorada. ¿Y para la vía dorada qué? Pues esto, revistas en acceso abierto, ¿vale? Se crea el directorio de revistas en acceso abierto para aglutinar toda esa iniciativa y para dar visibilidad también a esa iniciativa, ¿vale? Para dar visibilidad a esa iniciativa. El DOAG llegó a tener entre sus filas a más de 12.000 revistas científicas. 12.000 revistas son muchas. Pues depende de cuándo lo mire. Actualmente hay en torno a unas 100.000 revistas revisadas por pares, de las que aproximadamente unas 22, 23.000 revistas aproximadamente son las que se consideran indexadas, ¿no? Aquellas que están en los índices de cita por todos conocidos, de lo que vamos a hablar en la siguiente diapositiva, ¿vale? De esas 12.000, ¿cuánto hay en esos índices? Hombre, pues bastante. Hombre, no una inmensa mayoría, pero la verdad es que bastante de estas revistas de acceso abierto, por suerte, están ya dentro de esos índices. Porque son doradas, es decir, porque siguen la vía de público en abierto, o porque permiten, también están aquí en el DOAG, o porque permiten el autoarchivo, permiten el depósito en los repositorios de acceso abierto, ¿vale? Son bastantes, pero obviamente aspiramos a que sean muchas más, ¿vale? De esos índices de los que acabo de hablar. Claro, yo ya he esbozado que seguramente, vamos, seguramente no, yo estoy convencido, ha sido una de las principales barreras para que los investigadores e investigadoras no adopten un modelo que por otra parte me parece del todo razonable de publicación de resultados de investigación en abierto. Es decir, no creo que en la intención de ningún investigador, ninguna investigadora, esté hacer pagar a la gente por consumir, ¿no? Su propia investigación, sobre todo cuando ellos no se llevan un duro, cuando vosotros, investigadores e investigadoras, no lleváis un duro. ¿Vale? Es decir, yo entiendo que el ideal para cualquiera de nosotros sería pues que esto lo consuma cuanta más gente mejor. Pero claro, eso choca con la tozuda realidad evaluativa. Tozuda realidad evaluativa que se sustancia básicamente en el uso de indicadores de impacto de las revistas en las que se publican vuestros trabajos científicos que sirven como base para un modelo de evaluación científica y académica, ¿vale? Que alcanza su culmen hace unos años con la promulgación de criterios de evaluación como estos, en los que no solo se obliga a tener mucho producido, sino además que ese mucho producido se haya publicado en revistas que efectivamente están incluidas dentro de bases de datos comerciales con sus propios criterios de inclusión que miden la calidad o dicen medir la calidad de lo publicado en base a el impacto medio que alcanza el medio de publicación que es la revista. ¿Vale? En fin,
están evaluando vuestra valía científica y académica a través del proxy, del proxy y además, nunca olvidemos, el número, ¿vale? No solo que publiques muy bien, sino que además también publiques mucho, ¿vale? Entonces, claro, cuando aquí se le propone a cualquier investigador o investigadora que publican tal revista, ¿no? Que es una buena revista, donde publica gente que tal, y que además mm, tu conocimiento va a llegar mucho más allá porque no tiene barreras económicas, no tiene barreras legales y no tiene barreras tecnológicas. Dices, sí, sí, todo esto es muy bonito, pero es que yo me toca pedir sexenio este año o el año que viene. Y resulta que, ¿qué? Que esa revista no tiene factor de impacto. Y como no tiene factor de impacto, pues no me la van a evaluar positivamente. Con lo cual, lo de la ciencia abierta está muy bien, es muy bonito todo, pero a mí no me sirve, ¿no? Entonces, yo creo que lo he escuchado como 3 millones de veces. Bien, puede ser el escenario, ¿vale? O continúa siendo el escenario hasta hace relativamente poco tiempo para tratar de modificar las cosas. Iniciativa, el plan S, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué dice el plan S? El plan S procede de la coalición S, que es una coalición conformada por entidades de financiación. ¿Qué le dicen a los editores comerciales? Mira, vamos a hacer una cosa. Nosotros entendemos que vosotros tenéis que seguir ganando dinero, que para eso soy empresa, ¿vale? Pero nosotros entendemos que estamos haciendo un esfuerzo súper importante por esto de la ciencia abierta, porque nos parece que es lo que hay que hacer, abrir el conocimiento científico para que la humanidad avance mucho más rápido, para que el acceso al conocimiento científico sea equitativo y solidario con aquellos países que no tienen dinero para pagar las suscripciones de la revista y también con los ciudadanos, que son los que con su dinero están pagando todo esto y luego cuando quieren consultar un hallazgo científico resulta que se encuentran una pantallita que dice que pague usted $40 por bajarse un PDF. ¿Vale? Entonces vamos a hacer una cosa, dicen los del plan S. Vamos a establecer un modelo de negocio en el que les vamos a ir pagando, ¿no? En sus revistas de suscripción, les vamos a ir pagando porque ustedes liberen artículos, ¿vale? Puntualmente, ¿vale? Nosotros pagamos el coste de liberar esos artículos, ¿vale? Estableciendo un modelo híbrido, ¿vale? Pero un modelo híbrido que va a ser circunstancial, porque lo que nosotros realmente queremos, ¿vale? Es que al final de todo el proceso, de esto creo que le dan 4 años, esa revista sea de acceso abierto completo. La vía dorada de la que hablábamos antes. ¿Vale? La vía dorada, bueno, ahora hablamos del cambio de las denominaciones, ¿vale? Y luego ya, pues usted con su revista vía dorada, pues usted le cobra esas tasas a cada autor que pase por ahí. Claro, cada autor. Cada autor realmente no. Vosotros bien sabéis, y si no lo sabéis, ya lo digo yo, que en el modelo de publicación de la ruta dorada, la vía dorada, la Gold, ¿vale? Hay que pagar unas tasas de publicación que se conocen con el nombre de APC, Article Processing Charge, eh, que se supone que pagan los autores, pero los autores realmente casi nunca pagan. Quien paga son las instituciones en las que trabajan los autores o las instituciones, las entidades que financian la investigación de esos autores. ¿Vale? Entonces, les dicen los del Plan S que nosotros vamos a seguir financiando esa APC, pero que queremos que la revista sea totalmente abierta, aunque nosotros la paguemos pero que la consulte todo el mundo, es lo que vienen básicamente a decir, ¿no? Eso sigue un poco también el modelo de esta otra iniciativa, esta es una iniciativa puramente bibliotecaria, el Subscribe to Open. Aquí las bibliotecas les dijimos a las editoriales, mira, te vamos a seguir pagando la suscripción de acceso a la lectura de la revista, pero abre la revista entera. Es otro modelo, ¿no? Para que lo entendáis. En un modelo te pago por artículo publicado, ¿sí? Libre. Y aquí no, aquí directamente te sigo pagando la suscripción como si yo tuviera, ¿no? Como si tuviéramos que pagar por acceder, pero realmente tú lo que tienes que hacer es abrir la revista, con lo cual, en principio, no hay merma, ¿no? De tu volumen de ingresos y de tu margen de beneficios. Bueno, las dos, bueno, esta está todavía en marcha, se van sumando algunas revistas muy tímidamente, es una iniciativa muy poco conocida. Eh, en esta otra ya tiraron la toalla, los del plan S, los de la coalición S, dijeron, bueno, ya que cada uno haga lo que pueda, ¿no? Es decir, como coalición hemos llegado hasta aquí, hemos iniciado un camino ya que cada uno haga lo que pueda. Claro, lo que pueda es, desgraciadamente, al final ponerse en manos de las editoriales y hacer cosas como esta. Esta es la noticia de la firma de un acuerdo transformativo, la primera ronda de firmas que fue en el año 2021, con uno de esos grandes grupos editoriales. No fue el único. Aquí está la noticia del Sevier, pero esto ha pasado con Wiley, ha pasado con Springer, ha pasado con ACS, ha pasado con la Royal Society of Chemistry, ha pasado con varias editoriales a nivel nacional, a nivel autonómico y a nivel institucional. Hay universidades que tienen también acuerdos transformativos
con determinadas editoriales. ¿En qué consisten esos acuerdos transformativos? En que yo te pago, ojo al dato, para que tú en un futuro te transformes a Gold, ¿no? A Pure Gold, a revista de vía dorada pura, entera, completa. Pues yo, por las revistas que son de suscripción, además de la suscripción que te la voy a seguir pagando, ojo a esto, ¿vale? Te voy a pagar por cada artículo que tú me publiques para que lo liberes en acceso abierto. Se llega a un acuerdo, se obtienen no sé cuántas licencias, en este caso a nivel nacional, y se reparte entre las instituciones igual que se reparte el dinero que se les va a pagar. ¿Vale? Bien, este acuerdo se firmó en 2021, se acaba de renovar a inicios de 2025. Bueno, el de Elsevier tuvo muchos vaivenes y yo creo que fue en mayo por ahí de 2025 cuando se ha renovado. Cuando se ha renovado. ¿Vale? ¿Problema de estos acuerdos? Bueno, los acuerdos en principio dices tú, bueno, si la intención es que en un margen de no sé cuántos años te transformes, venga, vamos, aceptamos barcos y hacemos el esfuerzo, sobre todo teniendo en cuenta, aquí en Europa estamos muy interesados, vamos, no nosotros, no las personas, las instituciones están muy interesadas en que las editoriales no pierdan fuelle, entre otras cosas, porque la mayor parte de los grandes grupos editoriales tienen sede en Europa. Elsevier, Springer, etcétera, etcétera, tienen sede en Europa. Es decir, y son una parte importante del PIB europeo. Con lo cual, la propia Comisión Europea es la primera que no quiere dejar caer a, a estas multinacionales. ¿Vale? Bien, digo, entonces aceptamos barco para que tú te vayas transformando, pero claro, ahora qué ocurre, que 4 años después, pues no te has transformado. ¿Vale? En aquel tiempo le pagamos 170 millones de euros. ¿Vale? Solo los acuerdos nacionales, que lo indico que luego hay acuerdos autonómicos y acuerdos a nivel local. ¿Vale? Y en esta nueva ronda de negociaciones, la verdad es que no me da por calcular, por buscar la cifra completa, pero porque os hagáis una idea, solo Elsevier se lleva más de 100 millones de euros, solo Elsevier. Y en esta ronda han entrado 4 editoriales más. ¿Vale? Y cuatro, es decir, que no estamos hablando de ninguna tontería. Estamos hablando de 4 editoriales que publican muchísimo, muchísimo, muchísimo a nivel mundial, que tienen muchísimas revistas, y sobre todo, yo ya más que contar en revistas, cuento en artículos, ¿no? Por aquello de que se ha disparatado el número de artículos que publica cada revista, ¿vale? Con lo cual, las editoriales están encantadas de la vida. ¿Por qué? Porque ahora están haciendo el egipcio, ¿vale? En cualquier egipcio salió un poco raro, pero porque se entienda la metáfora visual, cogiendo con las dos manos. Siguen cobrando por las suscripciones y además ahora cobran, ¿no? Las Article Processing Charges, es decir, las tasas por publicar artículos y liberarlos en acceso abierto. Con lo cual son las últimas interesadas en modificar el modelo de negocio. No lo han vuelto a hacer. Otra cosa que ha pasado por el camino es que se han hecho con la marca Ruta Dorada, Vía Dorada. ¿Vale? La Vía Dorada era publicar en abierto y en los primeros inicios del movimiento por el acceso abierto se entendió que publicar en abierto, haciéndose cargo de los costes, no los autores, por supuesto, no los lectores, sino las instituciones editoras. Pues esta gente se hicieron con el nombre Diamante y el otro empezó a diluirse un poco. Ahora, vamos, llevamos ya unos años recuperándolo. Al otro se le conoce como Vía Diamante. Es decir, el modelo de negocio en el que la editorial se hace cargo de los gastos de publicación, ¿vale? No pagan ni los autores ni los lectores, se le conoce como Vía Diamante, ¿vale? Y ahí es donde estamos precisamente la mayor parte de la revista científica española. Bien, pues entonces nos encontramos en un cambio disruptivo en el modelo de comunicación científica y sobre todo en el quién paga el pato, mezclado en una enorme ensalada con una enorme presión por publicar que reciben los investigadores debido a las transformaciones en el modelo evaluativo, en la libanización, podríamos llamar, en el diseño de los modelos evaluativos, tanto para la obtención de financiación como para el progreso en la carrera profesional, y surgen nuevos grupos editoriales o se reinventan nuevos grupos editoriales que ven que ahí hay tomate, es decir, que ahí hay negocio. ¿Vale? Entonces, establecen o son capaces de crear un producto que se adecua perfectamente a las necesidades de los investigadores. Es decir, empiezan a crear revistas que aceptan de manera rápida, aceptan y publican de manera rápida los trabajos que les van llegando, sin límite en el número de trabajos, ¿vale? Y además, como estamos dentro del ámbito del acceso abierto, con
un precio por publicación bastante contenido, ¿vale? Si lo comparamos con los que cobran los grandes grupos editoriales, ¿vale? Esto también ha sido objeto de polémica y de estudio varias veces, ¿no? ¿Cuánto cuesta realmente publicar un artículo científico? ¿Vale? En fin, por ahí hay varias estimaciones, ¿vale? Pero todas nos parecen, desde luego, absolutamente desmesuradas, ¿vale? Absolutamente desmesuradas. Pero bueno, estamos en un negocio y cada cual le pone el precio que entiende pertinente, que entiende oportuno a su producto, ¿vale? Pues llegan estos grandes grupos editoriales y producen una super disrupción en lo que se venía haciendo. ¿Por qué? Porque rápidamente gran parte de la comunidad investigadora, de la comunidad científica, se va a publicar con ellos. ¿Por qué? Pues a veces porque necesitan publicar rápido, a veces porque es para lo que le da la cartera, a veces también, no neguemos la evidencia, porque en determinadas revistas o en determinados contextos dentro de alguna revista o de algunos grupos editoriales, parece que es más sencillo que te acepten la publicación de un trabajo. ¿Vale? O al menos ese es el discurso que se vende, que todavía se sigue vendiendo, pero que ya os pongo sobre aviso de mi opinión, que es un discurso muy interesado y muy provocado por los actores tradicionales del sistema, que ven como una gran parte de su volumen de negocio se les está marchando, lo están perdiendo una parte de la tarta importante, ¿vale? De hecho, lo que están haciendo algunas de esas grandes empresas es imitar, no ya el modelo de negocio, que por supuesto hemos tenido, por ejemplo, experiencias de compra, ¿no? De sellos editoriales Open Access por parte de grupos editoriales tradicionales y buenísimos. Hemos asistido a la creación de líneas editoriales de revistas Open Access, Full Open Access, por parte de estos grupos editoriales comerciales tradicionales de toda la vida de Dios, ¿vale? E incluso hemos asistido y estamos asistiendo a la copia, no ya del modelo de negocio, sino del modelo de publicación, con la Fast barra Light Review, con la creación de los Special Issues, etcétera, 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 ¿vale? O sea que cuidado con esto, ¿vale? Que uno, como dice el dicho, ¿no? Uno lleva la fama y otros cardan la lana, ¿vale? Y otros cardan la lana. Vale, alguna fax por aquí, ¿vale? La burbuja de la revista científica se traga millones de euros de dinero público. Pues sí, porque por una parte estamos alimentando esto con una pala, echando euros con una pala para los acuerdos transformativos y por otro lado, ¿vale? Estamos echando dinero con una pala fuera de los acuerdos transformativos para dar de comer a estos grupos editoriales de nuevo cuño que nos ofrecen ese nuevo modelo de publicación que se adapta, como digo, a las necesidades de esos investigadores que se ven presionados por publicar rápido, mucho, a bajo coste y cuidado, porque claro, es que esto además cumple con el cuarto componente que es y con factor de impacto. Es que esas revistas también tienen factor de impacto. ¿Vale? Digo esto por las acusaciones de esta revista es mejor, peor. Bueno, pues si aplicamos el estándar, ¿no? Que se suele aplicar para la medición de la calidad de la investigación, que es el factor de impacto de la revista, pues resulta que esta revista tiene el mismo factor de impacto que otras muchas de los grandes grupos editoriales tradicionales de toda la vida de Dios. ¿Vale? Porque no se nos olvide. De gastar dinero, pues una tablita, ¿vale? Esto es un trabajo que hicimos hace unos años, cuando expulsaron precisamente a una revista muy conocida, de una editorial muy conocida, la expulsaron del JCR. Pues estudiamos cuánto se gastaba en las universidades españolas en publicar en esa revista y en otras revistas expulsadas. Me acordé el otro día, yo no me acordaba de esta tabla, del top 5, ¿vale? El top 5 de porcentaje de producción en revistas expulsadas, lo tenéis. El top 5 proporcional, claro, ¿vale? Top, no tiene por qué. La View, pa, 54 trabajos en revistas expulsadas de 650, un 8,31%, ¿vale? Bueno, pues por ahí hay algunos nombres conocidos, el top 5 de universidades con mayor producción en revistas expulsadas, ¿vale? Hacía... ¿vale? Estoy viendo Granada, por ejemplo, Valencia, Extremadura, Sevilla, Almería, ¿vale? Y finalmente el top 5 de universidades con un porcentaje menor de producción en revistas expulsadas.
¿vale? Las que, digamos, salvan un poco la cara, ¿vale? Bueno, todo esto además en un contexto de depredación que aquí realmente debemos decir que en España la depredación nos afecta poco precisamente por culpa del modelo de evaluación. Aquí la depredación se acaba pronto. Si a ti te llega una oferta por publicante al revista y si eres de los que conoce el sistema de evaluación y sabes lo que te van a pedir, pues directamente desechar la oferta. ¿Por qué? Porque la revista no tiene factor de impacto. Hemos acabado. Ocurre menos en el caso de la monografía y ocurre menos en el caso de los investigadores noveles. ¿Vale? Aquí en esta universidad, en otras muchas, por supuesto, pues hemos tenido casos, pues eso, de investigadores noveles que han depositado su confianza para la publicación de los resultados de investigación de sus tesis doctorales en manos de editoriales depredadoras, en forma de artículos de revista o en forma de monografía. Pero bueno. Eso, por desgracia, pues ocurre. Entonces, por el camino, como decíamos, modelo diamante, ¿vale? Modelo diamante, medios de publicación soportados por el presupuesto institucional de universidades, centros de investigación, sociedades científicas, administraciones públicas, etcétera, o a veces directamente de grupos de investigadores a modo de ONG, ¿vale? Pesa el trabajo en su espalda y pesa en su espalda también la infraestructura tecnológica, e incluso el dinero que hay que poner para pagar la producción de revistas científicas, porque mire usted, que las revistas científicas cuestan dinero, ¿vale? Por el camino, en Europa, preocupación enorme porque se están gastando un montón de dinero en promover la ciencia abierta, ¿vale? Desde hace un montón de años la ciencia abierta ya es global, por fin, aleluya, la UNESCO ya hizo su declaración por la ciencia abierta y su documentación por la ciencia abierta y sus programas por la ciencia abierta, pero 10 años antes que lo hiciera la UNESCO, la Comisión Europea ya estaba metida en este berenjenal. Y estaba muy frustrada, ¿por qué? Porque había una desconexión entre las políticas y los incentivos. Es decir, yo te digo que haga ciencia abierta y te doy dinero para que la haga, y tú me dices que no la haces, porque lo que tiene que ver con la ciencia abierta no sirve para la evaluación en la obtención de fondos de investigación en otras convocatorias y sobre todo en el desarrollo de mi carrera profesional. ¿Vale? Entonces, como digo, Europa súper preocupada y empieza a poner los puntos sobre las i, ¿vale? Identifica claramente el problema y se pone a trabajar ¿en qué? En la creación de una iniciativa, ¿vale? Que aglutine a la mayor cantidad posible de entidades que hacen investigación para que pongan en marcha una reforma en el modelo de evaluación científica que tenga en cuenta, fijaos lo que dice ahí, no solo el lugar, o sea, en vez de evaluar por el lugar y el número de publicaciones, ¿vale? Hacerlo con un juicio cualitativo de revisión interpares, con un ISO y con un uso responsable de indicadores cuantitativos y además también estimular, ¿vale? La recompensa, ¿vale? De las prácticas de ciencia abierta, incluyendo evidentemente la publicación en acceso abierto. Ponen en marcha la iniciativa, ponen en marcha la infraestructura tecnológica. Bueno, ya la tenían antes. Ahora dan otro empujón. Tienen Zenodo como repositorio para el depósito de la copia de lo publicado, de los trabajos aceptados para publicar, pero también ponen en marcha esta plataforma Open Research Europe para la publicación directa de resultados de investigación, ¿vale? Bajo un modelo de revisión por pares. En esta plataforma y revisión por pares. Aquí se pueden publicar todos los trabajos derivados de proyectos financiados por Europa. Van a ser sometidos a un proceso de revisión por pares y una vez aceptados para publicar van a ser publicados. Perfecto. Claro, ¿qué ocurre? Esto ya estaba, pero no se había reformado la evaluación científica. Entonces tú publicabas aquí y luego decías, bueno, ¿y con esto dónde voy yo? ¿En qué cuartil está esto? ¿Qué factor de impacto tiene? Y decía Europa, es que no tiene por qué tener factor de impacto. ¿Vale? Sí lo tiene, por cierto, que sí que lo tiene, pero es que no está indexada en Scopus, pero es que no tiene por qué tenerlo, porque no es ese nuestro modelo de evaluación científica. ¿Cuál es nuestro modelo de evaluación científica? El que se ha empezado a pergeniar en la reforma puesta en marcha a partir de COARE, el que hemos puesto en marcha, o se ha empezado a poner en marcha en España también a partir de los cambios legislativos. ¿Vale? Ahora mismo vivimos un momento de cambio en el que probablemente de aquí a un tiempo van a convivir estas plataformas de publicación con los repositorios y también con las revistas científicas, siendo todos ellos probablemente modelos
posibles, viables y aceptables de comunicación de resultados de investigación. No obstante, mm, mm, en mi caso yo abogo seguramente, porque efectivamente existan esas plataformas tipo Open Research Europe, pero también porque se le dé un gran empujón a la publicación científica por la ruta diamante, es decir, en aquellas revistas que sean financiadas, ¿no?, por la entidad editora. Y una de las cosas que propongo en este paper, que por aquí lo traigo, es que las revistas científicas sean tratadas a efectos de financiación como proyectos de investigación. Básicamente lo que yo propongo es que una parte al menos de lo que se destina a pagar los acuerdos transformativos, que hemos cifrado en más de 100 millones de euros cada 4 años, bastante más de 100 millones de euros, pues yo digo que con un 10% de eso, ¿vale?, probablemente podemos construir un ecosistema aceptable, fiable, de comunicación científica, ¿vale? Y por supuesto que esté sometido siempre a evaluación. De hecho, en España, para quien no lo conozca, ya tenemos un sistema de evaluación de revistas científicas, que es el sello de calidad de FECIT, de la Fundación Española de Ciencia y la Tecnología, que además es una evaluación, digamos, con un altísimo nivel de exigencia, ¿vale? Y yo lo que propongo es que, a lo mejor ligada a esa misma evaluación, o una evaluación todavía más profunda y todavía más compleja, y con, digamos, la estipulación del cumplimiento de una serie de hitos, ¿no?, de compromisos, pues ligásemos la financiación de la revista científica, pues eso, a la obtención de financiación por parte de entidades, como por ejemplo podría ser perfectamente la FECI, dentro de una convocatoria de proyectos, que es donde quería llegar, ¿vale? Bueno, pues yo esto lo dejo caer y a ver si alguien me hace caso, ¿vale? A ver si Bueno, que digo la FECI como podría ser, por ejemplo, en la universidad. Pues nosotros podemos decir, oye, pues las revistas de mi universidad, que aquí en la UPO las tenemos, como bien sabéis, pues la financiación de la revista que estuviese ligada al cumplimiento de una serie de exigencias de calidad en el proceso editorial y en la publicación de resultados de investigación, y también al cumplimiento de una serie, digamos, de hitos, ¿no?, de compromisos dentro de... Bueno, esto siempre ha tenido mala fama, pero miremoslo por el lado bueno, especie de un contrato programa, ¿vale? Con la revista científica, ¿vale? Bien. Ok, yo lo dejo caer y a ver si alguien me quiere escuchar. En España, cambio del modelo evaluativo. ¿De dónde viene? Pues básicamente de la promulgación de la nueva versión de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Ahora veremos el artículo 37, de la Estrategia Nacional de Ciencia Abierta, de la Ley Orgánica del Sistema Universitario, del Real Decreto de Acreditaciones, de la reforma de la convocatoria de sexenios y de la reforma de la convocatoria para la acreditación para el acceso a los cuerpos docentes universitarios, el programa de academia y el que está por venir, que es el PEP, ¿no?, el del profesorado permanente laboral, que está al caer también, ¿no? Reforma que, ¿qué?, que pone el acento básicamente en impulsar la ciencia abierta, en reconocer los ítems que den cumplimiento a los postulados de la ciencia abierta, ¿vale? El nuevo artículo 37 de la Ley de Ciencia, si en 2011 obligaba que en el plazo de 12 meses se depositara una copia del material de los artículos aceptados para publicar en su versión, ¿no?, postprint, accepted manuscript, en repositorio, el nuevo artículo 37 obliga a cualquier publicación aceptada por pares y ya en el plazo de 12 meses. El depósito tiene que ser inmediato, paralelo a la publicación. ¿De qué versión? De la versión aceptada para publicar, ¿vale? El postprint de autor. Oye, que si es la publicada porque la revista te lo permite, pues la publicada, pero que si no, la versión aceptada. ¿Qué ocurre? Que para poder dar cumplimiento a esto te hace falta ¿qué? Revistas que te permitan hacerlo. Entonces, para poder hacer esto, o no cedes en exclusiva, bueno, que la única vía es o publica en una revista en acceso abierto, ¿vale? Dorada híbrida o diamante, ¿vale? O te va a una revista por suscripción que te permita retener una parte de los derechos de autor, de los derechos de explotación, para que tú puedas hacer el depósito al que te obliga la ley, ¿vale? Además, este artículo 37 ahonda ahora en la obligatoriedad del depósito también de los datos de investigación. Ya no es solo la publicación, sino que también son los propios datos de investigación, ¿vale?
Bien, para poner en marcha esto y para que luego nadie diga yo no lo sabía, se diseña la Estrategia Nacional de Ciencia Abierta, ¿vale? Que alguno puede pensar, pues un PDF muy bonito, pero eso va a ser un PDF colgando de la página web del Ministerio, pero no. La Estrategia Nacional de Ciencia Abierta, además de ser un PDF, es un instrumento en el que tenemos compromisos concretos ligados a 4 objetivos estratégicos y 4 ejes de actuación. Tenemos financiación concreta, que por desgracia está adoleciendo de la paralización de los presupuestos generales del Estado, de la congelación de los presupuestos generales del Estado, y también tiene plazos concretos, la Estrategia Nacional de Ciencia Abierta hasta 2027. Para dar cumplimiento a esto que tiene que ver con la publicación en abierto y con el cambio en el modelo evaluativo, objetivo estratégico 4, establecer nuevos mecanismos de evaluación de la investigación y un sistema de incentivo y reconocimiento dirigido a impulsar la práctica de ciencia abierta. Eje D, dotar al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de un nuevo sistema de evaluación de la actividad investigadora concordante con los principios de la ciencia abierta y de la formación necesaria para su implementación. Medida D2, consideración de las prácticas de ciencia abierta para la financiación pública de la I+D, es decir, que las prácticas de ciencia abierta se tengan en cuenta para la concesión de proyectos de investigación en las convocatorias de financiación, entre otras, de la Agencia Estatal de Investigación. Medida D3, adecuación de los procesos de evaluación al mérito docente, investigador y de transferencia a los parámetros de ciencia abierta, disminuyendo de manera progresiva el uso de indicadores bibliométricos cuantitativos relacionados con el impacto de la revista. Por si alguien no sabe de qué hablamos, JCR, Journal Citation Reports, y SJR, SIMAGO y Journal Rank, el de Scopus, en la evaluación de méritos curriculares de personal investigador, incorporándose paulatinamente indicadores cualitativos. Vale, por el camino, como decíamos, ley orgánica del sistema universitario y decretos de acreditaciones que vuelven a hablar de lo mismo. Obligatoriedad de depósito. Dices, bueno, yo como no me financia el ministerio, pues no tengo obligación de depósito. No te preocupes, si eres personal universitario, quien te obliga es la LOSU a depositar en tu repositorio de cabecera, preferentemente repositorio institucional, copia de todo aquello que publique y que haya sido sometido a evaluación por pares. ¿Cuándo? Inmediatamente. Las publicaciones y los datos. Y además dice la ley. Y además vamos a poder utilizar eso en la evaluación. ¿Vale? Y además vamos a incluir esto como criterio y requisito para la evaluación. Criterio y requisito para la evaluación. Y llega la NECA y firma la Declaración de San Francisco y llega la NECA y el mismo día se adhiere a COARA, la coalición puesta en marcha por la Comisión Europea para la reforma de la evaluación científica. Un movimiento que ese era otro de los miedos que teníamos. O sea, bueno, si en España nos ponemos a reformar, nos podemos quedar desconectados del mundo o podemos perder competitividad, por ejemplo, en convocatorias europeas, porque la gente va a saco con los JCR y nosotros no. No os preocupéis. Eso de ir a saco con los JCR se va a acabar a nivel europeo como mínimo, seguramente a nivel global con un poquito de esfuerzo. O desde luego esa es la intención que tenemos, o desde luego esa es la esperanza que tenemos. Firma NECA, Dora y Coara y inmediatamente se pone a trabajar porque además hay que sacar un decreto de acreditaciones que ya incorpora mucho del espíritu de Dora y de Coara e incorpora estas cosas que estamos diciendo, la valoración de la ciencia abierta y el cambio en el modelo de evaluación, el abandono paulatino de los indicadores cuantitativos de revista, ¿vale? Y ponemos en marcha la convocatoria de sexenio con un baremo, ¿vale? Que otorga puntuación también a otras dimensiones que no son solo el impacto científico, ¿vale? Aquí lo estáis viendo, la inclusión, por ejemplo, de la contribución a la ciencia abierta, pero también el impacto social, por ejemplo. Y luego el impacto científico, que tiene el mayor peso, al fin y al cabo, la de sexenio es una convocatoria de evaluación de la actividad investigadora, tiene sentido que el impacto científico sea lo que más pese, pero ahí decimos, oiga, pero que dentro del impacto científico esto no va a cuartiles, ¿vale? El valor de la revista, ¿vale? Tiene una parte de la puntuación, no como ocurría hasta el momento, toda la puntuación. Antes tú ibas a cuántos Q1 tienes. Eso ya se acaba con este modelo. Tú tienes trabajos que han obtenido visibilidad, impacto y reconocimiento por parte de la comunidad investigadora y parte de ese valor te lo confiere haber publicado en una revista que está en determinado cuartil, pero una parte de ese valor, no todo el valor. ¿Vale? Aprovechamos para intentar poner coto a las malas praxis que han venido ligadas a los
incentivos perversos y a la presión por publicar que ha sentido todo el mundo en su cogote, ¿verdad? Durante su carrera profesional, durante su carrera científica y académica, y que de hecho en algunas ocasiones todavía estáis sintiendo. ¿Por qué? Porque esto a día de hoy es una reforma desde arriba que todavía no ha terminado de calar abajo. Estamos haciendo esfuerzos, hay un capítulo nacional de COARA, de la coalición por la reforma por el avance de la reforma de la ciencia, donde justo ahora en septiembre hemos publicado un informe con experiencia en muchos de esos centros de investigación y universidades. Nosotros hemos presentado aquí en la Pablo de la Vida también, tenemos ya alguna experiencia en el plan propio, en la reforma del reglamento para la contratación de los ayudantes doctores y los permanentes laborales, los baremos para la media Goiri, etcétera. Yo digo, vamos teniendo cosas, todo el mundo va teniendo cosas, pero es verdad que todavía la reforma no ha calado, digamos, a nivel institucional. No lo ha hecho, pero va viniendo desde arriba, ¿vale? En lo que tiene que ver con lo abierto, con la publicación en abierto, pues esto. En 2023 nos publicaban en Science, ¿no? O publicaba en Science la noticia de que queremos acabar con la dictadura de los papers y se hacían eco de que efectivamente una de las cosas que queríamos hacer era promover el reconocimiento de las actividades de ciencia abierta y enfatizar o enfatizando en el acceso abierto al conocimiento científico, a la publicación en abierto del conocimiento científico. ¿Vale? Y justo hace uunos días, pues en Nature se hacían eco a través de una carta que firman unos colegas de la Universidad de Granada que también han participado en el diseño, activamente en el diseño de la reforma de la evaluación científica, se hacían eco que, por ejemplo, en el repositorio institucional de la Universidad de Granada, la inmensa mayoría de los papers que hay a día de hoy, de los trabajos que hay a día de hoy, proceden de las dos últimas convocatorias de sesiones de investigación. Que como sabéis, y si no sabéis, ya lo digo yo, si no lo intuís, conllevan la obligatoriedad de depositar en el repositorio todo aquello que se presenta a evaluación. ¿Por qué? Porque lo dice ANECA, ¿no? ANECA no lo dice la ley. Y después de que lo dice la LOSU y que lo diga la LCTI, ¿vale? Que lo decía ya en 2011, como os he enseñado antes, por lo dice también el Real Decreto de Acreditaciones, ¿vale? Entonces, ahora por fin, digamos que ya hay un incentivo, ¿vale? Para el cumplimiento de esa obligatoriedad legal que ya estaba ahí desde el año 2011. ¿Se estaba cumpliendo? No. Se empieza a cumplir ahora. Bueno, y ya tenemos números de que efectivamente ese cumplimiento se está haciendo en un buen porcentaje. Por el camino, problemática de dar cumplimiento a esa obligatoriedad legal, pues la estamos viendo en las bibliotecas. Hace también, durante este año, la Revium, la organización que aglutina las bibliotecas universitarias y científicas españolas en el seno de la CRUE, publicó este informe en base a una encuesta que se pasó a las distintas bibliotecas socias o conformantes de esta agrupación, en la que pues, un poco damos nuestra opinión o nuestra valoración sobre qué habían supuesto en cuanto a nivel de esfuerzo, etcétera, y de incidencia esas dos campañas de sexenio, ¿no? Y estamos encontrando, pues bueno, las incidencias sobre todo habían venido en el depósito de los documentos, principalmente las dificultades se habían dado con libros y capítulos de libros, no tanto con los artículos, y las dificultades que habíamos encontrado con las políticas de acceso abierto, principalmente se habían dado de nuevo con libros y capítulos, porque si me habéis ido siguiendo durante todo este tiempo, pues yo prácticamente solo he hablado de revistas, ¿vale? Y es que lo de la revista, mal que bien, lo tenemos relativamente bien encauzado. Esto es un gráfico que muestra el modelo de negocio de las revistas de las universidades españolas que editan los socios de la UNE. La UNE es la Unión de Editoriales Universitarias Españolas, a la que la UPO no pertenece o no tenemos editorial, ¿vale? Pero el resto de universidades, la mayoría sí que pertenecen. Entonces, estamos hablando de algo más de 1000 revistas, de las que un 89% prácticamente son modelo diamante, pero es que las demás son modelo verde. ¿Me explico? Tú que tienes casi 1000 revistas para publicar sin que te cueste un duro a ti ni a quien lee, ¿vale? Y por supuesto, para que la gente pueda consumir ese conocimiento con total libertad de hacer un montón de cosas, pero es que en las que hay que pagar suscripción por leer, en la inmensa mayoría, en 106 revistas, te permiten hacer el depósito al que te obliga la ley. Bueno, pues yo voy a publicar cerrado, pero yo ahora voy y deposito en mi repositorio y ya no es que me obligue la ley, es que además, estando en el repositorio, lo explicamos antes con el caso del sello que ha obtenido Río, nuestro repositorio institucional, esos repositorios cumplen con los estándares de interoperabilidad que les permiten ser descubribles, descubiertos, encontrables por una amplísima gama, ¿no?
de herramientas de búsqueda y recuperación de la información, con lo cual estás ganando visibilidad, ¿vale? Pues mientras eso ocurre en el caso de la revista, en el caso de las monografías, sobre todo en España, nos encontramos cosas como esta. Las editoriales de toda la vida, las editoriales tradicionales, no entienden o no quieren entender de qué va esto del acceso abierto y de qué va esto de la reforma de la evaluación científica. Nos encontramos pues cosas como esta, una colección de acceso abierto cuyo propio logotipo ya lleva un marca registrada, que es justo, ¿no? Sí, esto es copyright, que es justo lo contrario de lo que estamos promulgando o promoviendo con la licencia Creative Commons, que es el copyleft, que es una tontería, es decir, que esto no afecta al modelo de publicación, simplemente para que veáis, ¿no? El nivel de percepción, es decir, a mí no se me ocurre esto, ¿no? Poner una marca registrada cuando precisamente lo que se supone que estás promoviendo es el acceso abierto y las licencias abiertas, ¿no? Bueno, principalmente en el ámbito editorial español, en lo que tiene que ver con la publicación de libros, ¿vale? Tenemos un problema y es que las editoriales, pues les está costando transformarse, ¿vale? Les está costando transformarse hacia los nuevos modelos de negocio que permitirían la subsistencia, ¿vale? A la par que dar cumplimiento a lo que la ciudadanía y las administraciones, ¿no? O los elementos, los estamentos políticos esperan, ¿no? De la comunidad investigadora en lo que tiene que ver con la devolución a la sociedad del esfuerzo que hace en financiación de la creación de conocimiento científico. Es decir, muchas de estas editoriales bien que cobran las tasas de publicación porque es verdad, no se venden libros como se vendían antes y ellos quieren seguir vivos y entonces te dicen, pues adelántame tú el dinero, ¿vale? Es decir, me voy a asegurar que voy a recuperar la inversión porque la va a pagar el autor. Esos son APCs, bueno, en este caso BPCs, Book Processing Charges, ¿vale? Pero después de haber pagado, no liberan el contenido. O lo liberan, ya veremos cuándo, o te lo liberan en una versión que sigue llevando una licencia cerrada, con lo cual tampoco está cumpliendo con los preceptos del acceso abierto, o peor aún, te digo que tengo una colección que se llama Open Access, pero que no es Open Access, que no lo es, que no lo es, porque no cumple ni con la eliminación de barreras tecnológicas, ni con la eliminación de las barreras económicas, ni con la eliminación de las barreras jurídicas. Ahí tenemos todavía mucho trabajo por hacer, ¿vale? Otra cosa que quiero poner sobre la mesa y ya estoy acabando, ¿vale? Está claro que estamos asistiendo a una enorme fricción entre lo que dicen las leyes que promueven la ciencia abierta, ¿vale? Y las leyes que definen la propiedad intelectual y los derechos de autor, ¿vale? De hecho, lo estamos viendo en los depósitos, ¿no? Para la convocatoria de sexenio, etcétera. De hecho, ANECA en su momento tuvo que hacer una interpretación laxa, una interpretación muy abierta de lo que dice el artículo 37 de la LCTI y el 12 de la LOSU, para que, por ejemplo, pudieran presentarse a sexenio aportaciones que estaban sí depositadas en los repositorios, pero no en abierto. Por ejemplo, capítulo de libro en el que la editorial, como yo cedí los derechos de explotación, pues ahora le pido permiso a la editorial para que me permita el depósito en abierto en el repositorio y me dice la editorial que tararí que te vi, que no lo puedes hacer. ¿Qué decimos entonces? Bueno, pues deposítalo en cerrado. No te queda otra. O incluso te dice editorial, no, no, que ni encerrado. ¿Qué estamos haciendo? Depósito de solo metadatos. Depósito de solo metadatos en un repositorio que no tiene prácticamente ningún sentido. O solo tiene una parte del sentido. Te van a descubrir el trabajo, pero nadie lo va a poder leer porque de hecho no está ni ahí, ¿vale? Y tampoco vamos a poder hacer otra cosa que tenemos nosotros como obligación institucional, que es la preservación digital del conocimiento generado en la Universidad Pablo de Olavide. Tampoco lo estamos haciendo. Si mañana esa editorial que te ha publicado el libro cierra, pues ya me contará a mí dónde vamos a poder encontrar tu libro. Básicamente en ningún lado. Con lo cual, ese conocimiento que tú has generado se acabará perdiendo. No, yo tengo una copia en mi disco duro, en el disco duro del PC que se te rompió hace 5 años. Para eso también sirven los repositorios, ¿vale? Para la preservación digital. Entonces, ante este conflicto, que no es solo nacional, ¿eh? Este conflicto se está dando en todos lados, ¿eh? Lo único que es verdad que hay distintas tradiciones, digamos, en los modelos de legislación sobre propiedad intelectual, básicamente la legislación europea continental y luego está la tradición anglosajona, entonces las soluciones están siendo un poco distintas. Ahora mismo, en Europa estamos poniendo sobre la mesa dos posibles soluciones, dos posibles vías de solución. Por un lado, implementar políticas de retención de derechos. ¿Qué es esto? Esto es la posibilidad
de negociar con la editorial una adenda al contrato editorial que tú firmas, en el que estás cediendo los derechos de explotación, pero que en el que tú adendas una serie de cláusulas, tenemos los modelos ya hechos, simplemente hay que incorporarlos y firmarlos, en el que tú te reservas una parte de los derechos. ¿Qué parte de los derechos? Los que te permiten el depósito, el cumplimiento de la ley, los que te permiten el depósito en el repositorio institucional o temático. ¿Vale? Esa es la vía A. Y de esto tenemos que ir convenciendo a las editoriales. Mire usted, es que a mí me obliga la ley. Entonces, eh, um, es que es la única manera que tengo de publicar con usted. Esto, es decir, no nos llamemos engaño. Evidentemente, la capacidad de introducir la adenda y de que te la acepten está muy relacionada con lo que tú valgas para editorial o lo que tu investigación valga para editorial. ¿Vale? Evidentemente, no todo el mundo va a poder ejercer la misma fuerza, ¿vale? Pero que sí que es verdad que las instituciones tenemos que ponernos detrás de vosotros, detrás vuestra, ¿vale? Para intentar ejercer esa presión. Además, la parte buena de esta es que lo ideal es que nos pongamos todas las instituciones, no la Pablo de la Vida, no, que nos pongamos las universidades españolas o las universidades europeas. Digamos, mire usted, aquí hay una obligación legal que hay que cumplir y como hay que cumplirla, usted o permite publicar así o directamente vamos a dejar de publicar con ustedes. Hasta el momento, fijaos para que veáis la conexión, nos han tenido pillado por el factor de impacto, ¿no? Porque al final, dices tú, bueno, pero es que es la única revista de mi área que está bien posicionada, o una de las pocas que está bien posicionada, es que tengo que pasar por el aro sí o sí, porque si no, no progreso en mi carrera profesional o no voy a poder competir en la obtención de fondos de investigación. Por eso se está trabajando tanto en la desconexión de ese tipo de incentivos. Primero, porque bibliométricamente hablando, o desde el punto de vista de la evaluación científica, desde el punto de vista teórico, de lo que se ha estudiado desde la disciplina de la cienciometría, de la evaluación científica, no tenía ningún sentido, y esto lo llevamos diciendo, esto lo decía el señor Eugene Garfield, que es el creador del JCR y del factor de impacto. Él ya decía que el factor de impacto no se podía utilizar para evaluar investigadores, pero lo decía no ayer, lo decía hace 40 o 50 años, no, prácticamente al día siguiente de crear el factor de impacto. Pero hemos pasado de él, vamos, olímpicamente, pero olímpicamente. Bueno, pues retomando aquello, evidentemente muchísima investigación detrás, ¿vale? Está claro que eso no se puede utilizar. Entonces, estamos intentando desconectar de aquello, ¿vale? Por eliminar otro incentivo perverso que es el que mantenía, ¿no? A la revista donde las mantiene. De hecho, mira, la prueba empírica de esto lo tenéis lo siguiente. El Scholarly Publishers Indicators, que era una página web, ¿vale? Que tenía un listado de revistas supuestamente bien valoradas por un grupo minúsculo de investigadores españoles, establecía, porque las agencias se lo permitieron, un ranking y un estatus, le daba un estatus a determinadas editoriales simplemente a partir de la opinión de determinados investigadores. Eso ha sido utilizado por las editoriales comerciales hasta la saciedad para llenarse los bolsillos. Pues bien, ese listado desde la comunidad bibliométrica ha sido denunciado en múltiples ocasiones y por fin eso ha tenido cierto eco en las agencias evaluadoras. Y se está dejando de considerar en la evaluación, aparte de que, evidentemente, está hablando de un ranking que habla del medio de publicación, esto como el factor de impacto, y no de lo que tú publicas. Con lo cual, aunque se tuviera en cuenta, es una parte mínima de la puntuación. Entonces, en el momento que se produce esa desconexión, evidentemente las editoriales se abren a hacer otras cosas. Y se abren a aceptar que los autores, que al final son los productores del conocimiento, o que las instituciones que nos pagan a los autores, ¿vale? Que son las que ponen el dinero, de alguna manera se abren a negociar con ellas, individual o colectivamente. Pues aquí lo que se está proponiendo en esta estrategia de retención es exactamente lo mismo. En el momento que se produce la desconexión con el factor de impacto, realmente ya no se tienen tanto la sartén por el mango y ahora sí podemos intentar negociar estas nuevas condiciones que nos permitan simplemente poner el conocimiento científico pagado con fondos públicos en circulación lo antes posible por el bien de la ciencia, por el bien de la humanidad y para cumplir con la ciudadanía que nos está pagando nuestro sueldo todos los días. ¿Vale? Estrategia A. Estrategia B. Cambiar la regulación sobre el propiedad intelectual para que directamente por ley, independientemente de lo que pueda decir un contrato editorial, pero la ley al final es la ley, ¿vale? Se nos permita ese secondary publishing right, o lo que es lo mismo, el permiso para una segunda
publicación, es decir, yo te doy el permiso de publicación primera, original tuya, pero yo tengo permiso, yo me reservo por ley el permiso para hacer una segunda publicación, que no es ni más ni menos que el depósito en el repositorio institucional. Es decir, que yo no se lo voy a vender a otra editorial para que lo venda. No estoy hablando de eso, estoy hablando de hacer el depósito en abierto. ¿Vale? Bien, dos posibles vías. Y por el camino, y con esto quiero concluir, que alguno está diciendo, iba a hablar de inteligencia artificial. Ahora, porque todo eso nos servía para el mundo en el que vivíamos hasta antes de ayer. ¿Vale? Ahora vivimos en otro mundo en el que la inteligencia artificial generativa, los grandes modelos de lenguaje han llegado a nuestras vidas para llenarlo todo de luz y de color, o justo lo contrario, según se mire, según la experiencia que cada cual tenga. ¿Vale? Lo cierto y verdad es que también está llegando a la publicación científica. Los primeros envites de la batalla han tenido que ver con denuncias hacia las empresas, ¿no? Que mantienen, que sostienen, que alimentan esos grandes modelos de lenguaje. ¿Por qué? Porque estaban consumiendo información publicada por esas editoriales e incluso depositada en los repositorios institucionales y temáticos en grandes cantidades, en cantidades ingentes, son monstruos insaciables, ¿vale? Y las editoriales pues denunciaban a esta gente, a estas empresas, porque decían que no le estaban pidiendo permiso y que no, en fin, que estaban infringiendo, ¿no? Sus derechos de propiedad intelectual, sus derechos de autor adquirido mediante, bueno, esos procesos de cesión de los que venimos hablando, ¿vale? Que esto no es que ocurra en el mundo mundial que está más allá de nuestra frontera, que esto está ocurriendo también en España, ¿vale? He traído esto siempre a modo de anécdota, ¿no? Como ejemplo anecdótico, ¿no? Pues el Estado español, la Administración General del Estado está entrenando un modelo de inteligencia artificial, se llama ALIA, ¿vale? Utilizando pues distintos repositorios, ¿no? Con datos e información de entrenamiento. Bueno, pues uno de esos repositorios pues tiene volcado toda la base de datos de Dialnet sin haberle pedido permiso al Dialnet. De eso podemos discutir, digo, de lo de los datos de Dialnet largo y tendido, pero en lo básico, si nos quedamos solo en lo básico, básicamente lo que están haciendo, valga la redundancia, es utilizar eso sin permiso de nadie. ¿Vale? Y esto pues llegaba al Senado, creo que fue, sí, en el Senado hubo una comparecencia pidiendo explicaciones sobre por qué el Estado estaba haciendo esto. Esa es la parte A del asunto, ahora estamos en la parte B. La parte B es que las editoriales se han dado cuenta, esto ya lo hemos vivido, primero con Google y luego con Google Scholar. Yo me acuerdo de Google Scholar en los primeros años, las editoriales le paraban los pies, ¿no? Se popularizó la utilización de la etiqueta, el metadato no index en los sitios web, ¿no? Nosotros poníamos los sitios web no index para que Google no pasara por el sitio web. Las editoriales cerraban las barreras de pago a Google Scholar e incluso decía, ojito, que está indexando mis resúmenes, que los resúmenes también tienen derechos de autor. No sé si lo habéis visto alguna vez en Scopito, todas estas. Al final de resumen aparece la R, ¿no? De registrado, ¿vale? De copyright, básicamente. Y se enfadaban con Google y lo denunciaban incluso. Y pasados unos años, iban rogando a las puertas de Google a que por favor entraran en sus bases de datos y se lo tragaran todo para que sus papers, sus artículos, sus publicaciones aparecieran en las listas de resultados de Google Scholar. Pues con la inteligencia artificial estamos un poco en, ¿cómo se llama eso? Estamos reviviendo de nuevo la escena, ¿vale? Hemos pasado de te denuncio a por favor, indéxame. No, todavía no estamos en por favor. Ahora mismo estamos en si me pagan, me indexas. En eso estamos ahora mismo. Con lo cual, las editoriales que ya estaban trincando por suscribir y por publicar, ¿vale? Han mejorado el modelo egipcio, porque ahora les hace falta una tercera mano para trincar también por revender vuestros trabajos, ¿vale? A un nuevo cliente que le ha salido, que no son ni los lectores, ni los suscriptores, sino que son directamente estos monstruos insaciables que ingestan cualquier información que se les ponga a tiro, que se llaman grandes modelos de lenguaje y las inteligencias artificiales generativas que estamos montando sobre ellos. Bien, pues a este punto quería yo llegar para plantear de nuevo la pregunta, el leitmotiv, el lema de la Open Access Week de este año 2025, que es ¿quién posee nuestro conocimiento? Y a esto la primera respuesta que desde luego se nos puede venir a la cabeza es que nuestro conocimiento lo posee todo el mundo, excepto nosotros, que somos quienes lo hemos creado. Y cuando digo nosotros, me refiero a nosotros como autores y autoras
y me refiero a nosotros como institución, y me refiero a nosotros como organización que ha financiado todo esto, y me refiero a nosotros como comunidad científica que estamos creando el ecosistema y alimentando el ecosistema que esto lo hace posible, y me refiero a nosotros como ciudadanía que con nuestros impuestos estamos financiando que unos pocos se estén llenando los bolsillos a mano llena. Evidentemente, puede haber otras opiniones distintas, o estas opiniones que yo doy pueden ser, desde luego, matizadas, pueden ser discutidas, ¿vale? La universidad sí es un centro de debate, ¿vale? Cuando las cosas se hacen correctamente y adecuadamente y cuando no se viene a provocar, ¿vale? Y precisamente, pues, abro ahora unos minutitos por si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario o incluso entrar. Pues ahora sí, entonces ponemos fin al acto, no sin antes agradeceros mucho, muchísimo la presencia en la mañana de hoy, el interés mostrado, demostrado, y nada, y daros Gracias. ánimo, darnos ánimo, mutuamente, para seguir trabajando en pos de esto, en pos de hacer el conocimiento cada vez más abierto, ya digo, por el fin, por un fin universal, ¿vale? Por un fin compartido entre todos y entre todas.